Buenos días. Bien, ¿cómo están, jóvenes? Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, buen día. Sí, doctora, buen día. Sí, doctora. Bien. Estamos viendo el tema todavía con ustedes de la argumentación jurídica y vamos a ver la argumentación jurídica en la parte práctica, que eso es algo que ya lo hemos visto y solamente nos faltan puntualizar algunos conceptos. Yo voy a iniciar mi clase y en el interín vamos a realizar algunos ejercicios. Bien, a ver, ¿quién me puede dar un criterio de lo que es la argumentación jurídica? ¿Qué es lo que hemos entendido? Porque no quiero repeticiones de memoria, sino conceptos. ¿Cómo han aprendido ustedes a definir, a dar un criterio sobre lo que es la argumentación jurídica? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno sabe lo que es la argumentación? Nadie. Bueno, me va a tocar pedirles por lista, porque como no hay voluntarios, todos están calladitos en una clase de argumentación, clase en la que se supone ustedes tienen que hablar ya más que yo, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu criterio sobre argumentación, Ángeles? Doctora, buenos días. Buenos días. La argumentación solamente para mí es dar argumentos, dar razones que pueden estar a favor o en contra de un hecho. Y la argumentación jurídica, doctora, vendría a ser dar argumentos, dar razones, pero para convencer a los juzgadores, dando en cuenta teorías de un caso y eso, doctora. Bien. A ver, Chantal, ¿qué puedes aportar? ¿Qué puedes aumentar? Bueno, doctora, tal vez tratar de demostrar o justificar un argumento que tú tienes. Nos decían muchos ejemplos de la defensa y, bueno, el demandante y la defensa. Uno tiene que dar argumentos para tratar de demostrar lo que está diciendo, por lo que está demandando o defendiendo. Ya. Recomendación, cuando se les pregunte algo, no definan usando la misma palabra en la definición. Si yo te digo, ¿qué es un argumento? Un argumento es dar argumentos para tener la razón, entonces no me están aclarando mucho. El tema de la argumentación jurídica pasa por algunas circunstancias que son muy importantes a momento de hablar y a momento de realizar los trabajos. A ver, vamos a tratar de colocar un mapa conceptual para que ustedes vean las cosas que no deben hacer, en resumidas cuentas. Voy a entrar a ese campo.
Ya, ahora sí, a ver, ojalá pueda ingresar con esto a pantalla. Ya. Ahora están con pantalla compartida, ¿verdad? Pero si me Sí, contestan, sería agradable porque pregunto y nadie me contesta y eso les perjudica a ustedes porque ya estamos queriendo ingresar a nuestra recta final. A ver, los criterios que me ha dado Ángeles son correctos. Ese es el concepto que debemos manejar y la complementación de Chantal igual. Hemos dicho hoy nos toca avanzar el tema del argumento como elemento práctico y no es necesario definir únicamente fijarnos en la realidad. Podemos partir del criterio que nos dicen sus compañeras que argumentar es dar razones para convencer o para asumir una posición frente a una problemática que se nos plantea. Esta argumentación se da en la vida cotidiana, pero mucho más en nuestro trabajo como abogados, porque nosotros somos desde que amanecemos hasta que volvemos a nuestra casa, en nuestra vida profesional, siempre estamos argumentando alguna situación, sea litigiosa, sea de información, sea de análisis, siempre estamos argumentando algo. ¿Por qué? Yo hace unos 10 minutos acabo de salir de una audiencia virtual de asistencia familiar. ¿Qué he tenido que hacer en esa audiencia? Brindar al juez mis argumentos para convencerle de que se debe incrementar el monto de asistencia familiar. Y la contrademanda eran argumentos para convencer al juez que debería disminuir el monto de asistencia familiar porque ya no se necesita mucho el tema de movilidad, salidas a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ahí las partes hemos brindado al juez argumentos. Nuestro problema central con ustedes a partir de el último ejercicio es cómo estructurar los argumentos. Los argumentos tienen que ser estructurados. No es ir al juzgado y hablar cualquier cosa y en desorden y a ver si me sale. Eso ya no. Eso no es de un buen abogado. Nosotros en la vida práctica vamos a tener dos tipos de argumentos, unos orales y otros escritos. El sistema judicial boliviano o el sistema jurídico boliviano es un sistema mixto en el que en muchos actuados utilizamos la escritura y en otros la voz, la oralidad. Por eso es mixto. Cuando yo voy a presentar una demanda de incremento de asistencia familiar, lo hago por escrito. Y cuando voy a participar en la audiencia de consideración de esa mi demanda, plasmo mis criterios de manera oral. Entonces, la argumentación puede ser oral o escrita. En el campo jurídico, la argumentación puede darse en un litigio o puede ser extra litigio. Por ejemplo, en la vía civil tenemos los juzgados conciliadores. Hoy se habla mucho de la cultura de la paz, que en lugar de iniciar procesos por todo y por nada, los operadores de justicia y también los abogados debemos propender a soluciones alternativas de conflicto. Y por eso es que la norma civil e inclusive la penal para determinados casos determina de que las autoridades pueden convocar a conciliación, es decir, no entrar a juicio y antes de entrar al juicio
tratar de resolver las controversias. Pero para ir a una conciliación, también el abogado se debe preparar cuál va a ser su planteamiento, cuál va a ser su objetivo, hasta dónde puede transar, puede ceder algunos derechos o algunas situaciones que no sean económicas, pueden ser morales, de tiempo, etcétera, etcétera, a la parte, hasta dónde puede él lograr una transacción favorable para su cliente. No nos olvidemos que cuando estamos transando, ambas partes ceden algo de sus derechos. Para esa circunstancia también necesitamos nosotros una buena argumentación. Entonces, nosotros vivimos argumentando. Si son ustedes asesores de alguna entidad, van a vivir haciendo informes, realizando, qué sé yo, participando en reuniones de directorio, etcétera, etcétera. Es decir, van a vivir argumentando. No conozco ningún área del derecho en la que no se argumente. El abogado por excelencia es el argumentador, no solamente, reitero, de casos litigiosos, sino también extrajudicialmente. Si somos asesores, por ejemplo, del órgano legislativo, si somos asesores, nos van a pedir informes y esos informes deben ser de tal nivel que demuestre que quien ha redactado es un abogado entendido en la materia y capaz de solucionar la problemática planteada o realizar nuevos enfoques que sean novedosos para un cambio, por ejemplo, legislativo en cuanto a leyes. Pero les decía, nosotros podemos hacerlo verbalmente o por escrito. Primero voy a hablar cómo debe ser la redacción. Y acá estoy pasando esta filmina o este mapa conceptual porque me he dado cuenta que en varios trabajos que me han remitido existe una serie de irregularidades, llamemos así, en la forma de redacción. ¿Cómo tienen ustedes que redactar sus escritos, redactar sus argumentos? Porque la redacción jurídica es importante. Hoy, por ejemplo, o durante la época de la pandemia, nosotros enviábamos memoriales por el buzón judicial. Lo mismo a la fiscalía, al portafolio fiscal, se podían enviar memoriales a través de la computadora, del celular, etcétera, es decir, a través de medios electrónicos. Pero obviamente esos documentos iban a llegar a un depositario donde se va a dar lectura de los argumentos y pretensiones de las partes y no es nada recomendable que una autoridad, un docente, un jefe de división, de repartición, lea un memorial con serios problemas, principalmente de ortografía. ¿Qué es lo que acontece en nuestros memoriales? Y les diré que esto no es novedad, esto se da a diario. Hay un desastre ortográfico, diría yo, en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Hay mala calidad de ortografía y ustedes saben que cuando dan el examen, bueno, ahora es el examen por Teams, pero los que han pasado conmigo, cuando han dado examen y hemos revisado los exámenes, yo siempre colocaba con rojo los errores ortográficos, porque no es posible que un abogado no tenga buena calidad ortográfica. Que tenga incoherencias, es decir, que yo lea una frase en tu argumento y no le entienda. Que tenga que preguntarte, y a ver, dime, ¿qué has querido decir con esto? Porque no entiendo nada. Eso es porque hay incoherencia, no se entiende. Otro aspecto, puntuación. Tenemos y sabemos desde colegio punto, coma, punto y coma, 2 puntos, punto aparte, punto seguido. Eso
para nosotros abogados es importantísimo. Una coma puede cambiar el sentido de nuestro argumento. Una manera muy agradable de leer un memorial, un argumento, es que cuando uno lee y ve, por ejemplo, 2 puntos, significa que seguidamente me van a dar una lluvia de ideas o de posiciones. 2 puntos, la cabeza, coma, el tronco, coma, ya me están dando varias opciones. ¿Por qué? Porque después de los 2 puntos se suele realizar ese tipo de redacción. Punto y coma. Después de un punto y coma, que quiere decir una pausa en algún criterio, seguir escribiendo y colocar comas nomás a lo que sigue. El punto aparte, empezar una nueva idea. En el caso de la medida cautelar del robo, ya he descrito la probabilidad de autoría. Ahora quiero hablar sobre el peligro de fuga. Punto aparte, en cuanto al peligro de fuga, estoy hablando del mismo tema, pero de otra parte del tema. O si sigo hablando de la autoría, se ha establecido su participación en el hecho delictivo, punto seguido. Sobre el punto, sobre este aspecto, también el testigo tal ha dicho tal cosa, punto seguido. Finalmente, los estudios de balística han determinado, estoy hablando de lo mismo, pero si ya no quiero hablar de la autoría, punto aparte. En cuanto al riesgo de obstaculización, ya comienzo otra idea. Entonces, la puntuación es bien importante. Y luego, y en esto tienen casi todos el mismo problema, el colocado de frases. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del numeral 2, relación circunstanciada del hecho? Quiere decir que debe haber una narrativa coherente, pero que sea secuencial. No puedo hablar en mi narrativa de lo que ha pasado ayer. Ayer, centrado a las 14:30, un ciudadano a la tienda de la esquina de mi casa, coma. El sol estaba en su mayor grado el día domingo cuando los niños fueron a jugar, punto y coma. Y entonces este ciudadano procedió a robar todas las cosas de la pobre señorita que estaba en su almacén. Y después del partido hemos ido a tomar helados. O sea, no tiene sentido, es incoherente y además si eso voy a acomodar en estructura de oraciones, no voy a entender absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema de nosotros los abogados? Que a veces tenemos brillantes ideas, pero no podemos transmitirlas. Yo hace unos minutos les he pedido, ¿quién me puede dar el criterio de argumentación? Y argumentación no hemos visto este semestre, hemos visto el primer semestre que han entrado a la universidad. Y hasta por sentido común, yo sé que todo el curso sabe lo que es argumentación, todos saben, pero lo que no saben es transmitir esa idea. Si en este momento yo le pregunto, a ver, Sergio, ¿qué materia te gusta? Su materia, doctora. ¿Por qué? Bueno, es por el hecho de que puedo usar más lo que es mi forma de expresión, usar mi mente para, no sé, para idear un argumento, a la vez usar los códigos, la forma de redacción igual puedo usar, puedo mejorar, igual aprender a mejorar mi forma de redacción y de argumentación, doctora, por eso. Acá tengo un alumno que transmite sus ideas, pero yo les garantizo, si vuelvo hace unos minutos y digo, ¿qué es argumentación? Ninguno me transmite. Y el problema de todos nosotros es que no sabemos transmitir. Yo les he contado a ustedes, casi digamos en confianza, pero también en admiración. Yo he tenido muchísima admiración al doctor Fernando Villamor Lucía, con quienes ustedes en algún momento de su vida estudiantil se han encontrado a través de sus textos. Él tiene muchos textos de derecho penal.
y prácticamente ha sido él el que me ha llevado a derecho, me ha hecho gustar el derecho penal, pero a través de la elaboración de textos jurídicos, porque les comentaba, yo le he ayudado con su última versión del derecho penal, parte general y parte especial, los dos, pero él, obviamente yo no me voy a dar ningún atributo, él era el maestro en la materia. Hombre totalmente formado, doctor en Derecho, con varios títulos a nivel internacional, maestro en el Derecho, y reconocido con ese título de maestro a nivel internacional, inclusive el propio Zaffaroni le decía maestro a Villamor. Entonces, no había ni hay dónde perderse en su capacidad, en su conocimiento del derecho. El doctor estaba con las últimas tendencias y tiene una cantidad de libros de todas las áreas. Yo he tenido oportunidad en España, cuando hice el posgrado, de asistir a la universidad donde el doctor salió y recibió su título de doctor, estando con el doctor Villamor, porque los dos fuimos en esa oportunidad. Y realmente me quedé azorada. Pero tenía un problema. El doctor escribía muy bien, realizaba impecable la presentación de sus documentos. Era realmente, bueno, era porque él ha fallecido, pero es realmente un deleite leer sus libros. Esa historia del derecho penal boliviano es fantástica. Va desde el incario hasta el derecho penal contemporáneo, ese es su derecho penal del enemigo, en fin, magnífico, cumpliendo todas, o sea, observando de no incurrir, donde dice no, en todos estos defectos. Pero había un pequeño gran problema. En la oralidad no tenía la misma secuencia, la misma facilidad de expresión. Todo, él había creado toda una teoría, pero no la podía transmitir adecuadamente. Hablaba, obviamente, es conferencista de varios casos, en varias universidades a nivel nacional e internacional, pero tenía el problema de transmitir sus ideas, de comunicar sus argumentos. Y eso es lo que ustedes no deben incurrir en ese defecto, porque hoy la oralidad se ha impuesto, casi todo es oral, pero no pueden incurrir en esos errores. Yo me acuerdo, yo iba con mi maestro a las audiencias, día antes preparaba, porque yo he trabajado mucho con él y muy de cerca, se preparaba, no necesitaba realizar una preparación del caso absoluta, porque él era el que nos daba los libros de donde nosotros estudiábamos para los casos, entonces, ¿dónde más? Pero sí era tan metódico que seguía preparando y hacía el análisis de caso, como yo les estoy enseñando. Y lo redactaba, y en su estudio jurídico había, me acuerdo, un pizarrón grande, y cuando era un caso grande éramos 2 o 3 abogados, y él se paraba y nos daba como clases el estudio del caso, identificación del problema, norma jurídica, todo lo que ustedes han aprendido. Nosotros nos sentábamos a escucarle al doctor y a aportar, a cuestionar, de tal manera que nuestros casos eran totalmente bien estructurados. Iba con nosotros a la audiencia, pero no hacía uso de la palabra. Gracias a él también, yo tengo la experiencia de hablar en audiencias. Quien hablaba era yo. Me decía, ¿está el caso claro? Sí, profesor. Bueno, usted se hace cargo de la audiencia. Él me acompañaba, iba conmigo. Pero ¿quién era la palabra, señor juez? Era yo. ¿Por qué? Porque yo tenía mayor facilidad de transmitir nuestro caso al tribunal o al juzgador. Y si ustedes no practican y se quedan callados como se están quedando, van a ser un fiasco de abogados. Porque cuando les den tiene la palabra la doctora Cardoso. Bueno,
Ese silencio significa una renuncia a su alegato de defensa. Tiene la palabra la parte contraria. Listo, ya tu cliente está chao. ¿Por qué? Porque no has podido hablar. O si hablas, merced a los nervios, te pones nervioso y dices cualquier cosa y después dices, uy, me he equivocado, me he olvidado, me he enredado. Y eso nos pasa, yo digo nos, hoy con más de 30 años de ejercicio profesional, a mí me pasa. A veces a uno se le pasa la tensión, el caso, la responsabilidad, a veces sí, pero hay que tratar de evitar eso. En la parte escrita, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer un abogado? Es dominar el castellano, utilizar adecuadamente las reglas del lenguaje. ¿Qué conseguimos muchas veces? Mezclar el femenino con el masculino o el singular con el plural. Los delitos de robo, no, pues ya estás mal, no son los. Si estás hablando solo de robo, es el delito de robo. Pero si yo pongo los delitos de robo, ya puede ser un error de mi dedo en la máquina, pero si ese error se repite cada rato, ya no es tan error, ¿verdad? Mezclar femenino con masculino. El botella, no, será la botella. Eso, jóvenes, tienen que cuidar. Presentar un memorial es como ver a una linda chica o un joven guapo, sin errores, sin fallas de ortografía, con buena redacción, el papel pulcro, limpio, sin man. Hay algunos que comiendo las salteñas se van a dejar el memorial al juzgado y cuando llega tiene un lindo broche naranja por algún lugar. Eso no. Pero además en la parte de ortografía y demás, igual cuidar todos esos detalles. Esa parte es también importante. ¿Y cómo lo logran? Teniendo un buen vocabulario, haciendo uso de sinónimos, antónimos. Acabo de hacer una observación en la respuesta de sus compañeras. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es emitir argumentos sobre algo. No, pues me estás diciendo que argumentación es argumentación. Ahí busca un sinónimo. Cuando sea necesario un antónimo. Por eso hay diccionarios de sinónimos, para no utilizar la misma palabra que yo estoy preguntando en la respuesta, porque si no, no me sacas de duda. ¿De qué color es el caballo blanco? El caballo es blanco, no, o sea, no pues, no sale, ¿no ve? Y para lograr eso, ¿qué tienen que hacer? Leer enriquece tu vocabulario, te hace fijar una buena ortografía, te ayuda en tu sintaxis, te ayuda en tu redacción. No hay nada más agradable que leer un memorial que se entienda. O sea, lo importante en el memorial, en el argumento escrito, es que se entienda lo que quieres decir. Y en el argumento oral, lo mismo, que cuando transmitas tus ideas, se entienda. Pero ¿cómo vas a lograr ese entendimiento? Acomodando la relación fáctica, jurídica y demás, de manera adecuada, respetando las normas de la razón, de la lógica. Ya hemos aprendido 4 normas de la lógica que tienen que aparecer en nuestros argumentos verbales y en nuestros argumentos escritos. Entonces, ustedes tienen que cumplir con todos estos requisitos que yo he colocado acá. Tener un diccionario. Ustedes viven en una época del internet, de estos medios que son una maravilla. Uno aprieta un botón, ya está el sinónimo, el antónimo, la forma de escribir, problemas de ortografía, está. Cuando yo estudiaba Derecho, y les estoy hablando que ya tengo 30 años de ejercicio profesional, tenías que andar con tu diccionario de Osorio bajo el brazo. ¿Por qué? Porque necesitabas un significado, un sinónimo, Osorio. Y hasta ahora, el diccionario jurídico Osorio. Y el otro día, no sé cuál de los alumnos me dijo, tantos libros, el diccionario Omeva son 32 tomos, cada uno de más de 1000 páginas. Obviamente, esa es una joya porque ahí encuentro no solamente el significado, encuentro análisis dogmático, encuentro jurisprudencia, o sea,
es lo más amplio que hay y son joyas que existen. Pero hoy ustedes acceden al Internet y encuentran cualquier cantidad de documentos. ¿Qué les cuesta, pues, abrir una página o leer? Ahora, la lectura no es solamente de derecho. Lean todo. A Thais le encantan las poesías, lea poesía. A Nico le gusta el teatro, lea una obra de teatro, nacional e internacional también. Uy, a mí me gusta El Señor de los Anillos, qué peli más buena. Bueno, me compro el libro y leo también. El tema es leer todo lo que se pueda. Por eso es que en alguna clase habíamos hablado, hay que leer cualquier tema. Yo les he pedido, y eso no está en el olvido, que vean la película El Canto del Ruiseñor. ¿Por qué? Porque El Canto del Ruiseñor lo vamos a ver en la subsiguiente semana, pero ya no como película, sino como argumento jurídico. Entonces, el leer y el escribir correctamente en un argumento es esencial para el abogado, porque nosotros todos los días argumentamos. Ahora bien, ¿qué significa el tema de argumentar? Ya hemos visto lo que significa argumentar, ¿verdad? Hemos visto, hemos analizado y sabemos que en la parte práctica la argumentación es esencial. Hemos podido analizar para qué nos sirven los argumentos, para refutar, para dar razones, etcétera, etcétera. A ver, voy a buscar una que tal vez nos pueda servir para esta parte. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero decirles acá? Lo que yo quiero poner acá sobre la mesa, digamos así, de nuestro trabajo, es de que ustedes me tienen que ser buenos argumentadores. ¿Qué hago yo con alumnos que no saben argumentar? Y el argumento se utiliza desde el primer memorial, desde el simple memorial. Vayamos, y voy a ir por lo sencillo para después ver cómo se toman decisiones. Les he dado un trabajo en el que sí hemos revisado el tema de toma de decisiones, ¿verdad? No me está saliendo esto, pero bueno. Para mí es bien importante que ustedes dominen el tema de cómo estructurar un caso. Pero el cómo estructurar un caso, que es lo que hemos visto recientemente, el cómo estructurar un caso no es simple, porque ustedes, además de... A ver, voy a salir de esto porque creo que esto me está impidiendo el ingresar. El estructurar argumentos no es algo simple, jóvenes. El estructurar argumentos requiere de una serie de técnicas y yo les he dado cuál es la técnica. Y ustedes tienen una fichita de trabajo que es un éxito total. La primera que les he dado cuando el caso de José Luis. Ahí les he dado 5 preguntas que tienen algo que ver con el Irak, pero estas abarcan un poco más. Primera pregunta, identificar cuál es el problema jurídico. Segunda pregunta, realizar una relación circunstanciada del hecho, pero ¿cómo va eso? Va en función de cuál es el problema. A ver,
Vayamos a un caso más sencillo del que yo les he dado, y es el que van a hacer en este momento en clases. ¿Puedes decirme cuáles son esas 5 preguntas, Valeria, de acuerdo al SWOT que he dado? ¿Cuál es el primer paso que tienes que hacer como abogado para un litigio, para un informe, para una réplica, para un alegato? ¿Cuál es el número 1? ¿Te acuerdas? Sí, doctora. ¿Ya? Es el de desarrollar la fundamentación fáctica de los hechos. No. Doctora, ¿Sí? ¿Qué es tienes que hacer identificar, primero cuando tienes un caso, cuando te consultan algo, cuando tienes que hacer un informe? doctora, es identificar el problema jurídico. Correcto. Vale, no puedes vos dar no puedes hacer nada mientras no identifiques cuál es el problema. Doctora Aparicio, el día de ayer, cuando yo estaba lavando ropa en el patio de mi casa, mi vecino ha abierto la ventana y se ha puesto a insultarme delante de mis hijos, delante de toda mi familia, con términos groseros. Y yo lo único que he atinado es entrar a mi cuarto para no salir más todo el día. Y estoy totalmente asustada porque es una persona agresiva. Yo quisiera que usted me ayude. ¿Qué problema identificarías en ese caso, Valeria? ¿Cuál es el problema en ese caso? A ver, pensa, tú eres mi abogada y yo te he planteado ese tema. A ver, vale. ¿Cuál es el problema? En términos, tú eres la que me tienes que decir cuál es el problema ahí. Doctora, ¿me podría repetir? Se me ha entrecortado mi A ver, señal. vuelvo a explicar, y así voy a hacer con cada uno, luego haré con Jocelyn, con Gabriela, etcétera, etcétera. A ver, Valeria, tú estás en tu estudio jurídico, la doctora Aparicio acaba de abrir su oficina. Doctora, Yo, ¿no me escuchas? ¿Estás con problemas? no, sí. Ya, entonces, ¿Me podría repetir, por favor? a ver, Estoy buscando señal. con calma, vale, no te preocupes. Los demás van a seguir el caso, bueno, porque cada uno va a hacer un pedazo de este caso. Primero oralmente. Ya. ¿Me escuchas o quieres que te dé la segunda parte del problema? No, doctora, lo escuchan igual entrecortado. Bueno, entonces, a ver, me voy a ir donde la doctora Gabriela Canqui. Acaba de abrir su estudio jurídico. Yo le estoy esperando. Buen día, doctora. Mire, yo soy su vecina y quería hacerle una consulta, por favor. Ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana, yo saqué una bandeja con ropa para lavar en mi patio, aprovechando que era un buen día. Estaba lavando cuando de pronto mi vecino abrió su ventana y desde allí me ha empezado a insultar con términos denigrantes, me ha gritado, inclusive me hacía ademanes que están fuera de toda, ademanes obscenos, y estaban ahí mis 2 pequeños hijos. Lo único que he atinado es a entrarme nuevamente al departamento para no seguir siendo víctima de este señor. Y ahora tengo miedo salir al patio, tengo miedo que mis guaguitas salgan al patio
porque es capaz de hacerles algo. Doctorita, por favor, ayúdeme. ¿Qué hace Gabriela? Doctora, tal vez primeramente tipificar el caso o más o menos ver qué problema, qué problema sería. Yo creo que sería una agresión, la señora está sufriendo una agresión verbal. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la señora está siendo molestada, hostigada por su vecino Ya. y por eso yo creo que está sufriendo una agresión verbal por parte de su vecino. Bien. En ese punto voy a hablar a todos mis alumnos. Cuando uno va a identificar el problema, tiene que hacer una serie de razonamientos, ¿ya? Entonces, porque finalmente, una vez que Gabriela identifique ese problema de las agresiones, tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? Entonces, una vez que se identifique el problema, hay que tomar una decisión. No es solamente, ya lo he identificado, listo, no. Una vez que esté identificado el problema, tiene que tomar una decisión. A ella le convendría iniciar una demanda penal o una querella, no es querella, acusación por el delito de difamación, injurias, o tal vez una querella penal por amenazas, o tal vez recurrir ante las instancias municipales para hacer una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, porque hay una violencia de género, o tal vez, como hay dos niños, mejor me voy a la Defensoría. Tiene que tomar una decisión, no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer, como hemos analizado, es definir cuál es el verdadero problema sobre el que tengo que decidir. Entonces ya identifico el problema y saber sobre qué debo decidir. La manera de enfocar el problema nos va a ayudar a resolverlo correctamente, porque frente a este tema depende de lo que Gabriela decida hacer en función a las consultas con su cliente, le va a llevar al éxito o al fracaso. Por ahí, iniciar un proceso por difamación, por injurias, le va a demorar unos 4 o 5 años, hasta mientras el vecino ya se ha ido a otra zona o se ha muerto, entonces tal vez eso no sea muy adecuado. Tal vez lo mejor es ir a una instancia en vía todavía no judicial ni sede fiscal, sino en la vía administrativa. Hay las oficinas de la alcaldía sobre violencia de género. Sí, puede ser, qué bien, porque ya tengo cuál es el problema, pero tengo que tomar una decisión. Pero cuando vaya al tema de violencia de género, yo he ido ya 2 veces como abogada y me han dicho formalice su denuncia, vaya, venga. Me han hecho tardar 2 semanas y hasta mientras ya no, ya se me ha pasado la idea, he dicho que es perder tiempo. Entonces, tal vez mejor vaya al tema de niño, niña, adolescente. Porque al final los niños tienen protección superior del Estado, tienen preferencia. Eso sí me da una ventaja, porque además la violencia también ha sido una violencia psicológica en contra de ellos, porque han visto a su mamá llorar. Mercedes, entonces yo tomo una decisión que me va a permitir solucionar el problema de mejor manera. Entonces, definir cuál es el verdadero problema. Y una vez que defino, saber qué debo decidir. La manera de enfocar el problema nos ayudará a resolverlo correctamente. Pero entonces, ahí Gabriela tiene que preguntarse cuáles son sus objetivos al tomar esta decisión. Primero,
¿Qué finalidad quiero lograr? ¿Cuál es tu fin para iniciar ese proceso o no? Porque la decisión es solamente un instrumento para lograr un fin. Por ahí viene Ángeles y le dice, ¿para qué tanto lío? Hazle citar a la policía y que le dé garantías a tu cliente. Tal vez eso sea más práctico. Sí, si yo no quiero tener juicio, no tengo plata para litigar, no tengo eso, yo le haría dar unas garantías, unas buenas garantías para que ya no me moleste. Entonces, lo importante hay en la toma de decisiones es saber cuál es la finalidad y qué es lo que tu cliente quiere lograr. Porque vos puedes tener las más lindas ideas, pero tu cliente puede tener criterios diferentes. Entonces, la decisión que tomen para enfocar un caso es importante porque nos va a guiar a la finalidad que uno desea obtener. Ahora, ¿cómo tomar una buena decisión? Conste, jóvenes, que lo que estoy dando no van a encontrar en libros uno por uno. Yo les estoy dando lo que en la vida práctica es la argumentación y hoy mismo vamos a plantearnos un tema así. Una vez que identificas el problema, tienes que preguntarte cuál es la mejor manera de resolver el mismo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué estás planteando? ¿Qué quieres obtener con ese planteamiento? Eso te va a ayudar a argumentar en dirección a ese planteamiento. Cuando tú vas a tomar una decisión de ya, tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a enfocar el problema para resolverlo correctamente, no es al azar. No es decir, a ver, haremos la prueba con la fiscalía o mejor con la FELCC o mejor en el juzgado, hay más seriedad. No, no es así. No es al sorteo, al azar, a lo que se me venga en mente. Cuando yo tomo esa decisión, tengo que primero imaginar todas las alternativas. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, si hago esto, lo que puede pasar es de que este señor se retracte, pase esto. Si hago esto, por ahí él me inicia una demanda a mí sobre esto, entonces voy a tener este otro problema. Si voy a la defensoría, sí, y por ahí lo quieren detener y después su esposa me va a hacer... O sea, todas las alternativas fácticas y jurídicas. Ustedes se tienen que imaginar, ya les he avisado y les he contado alguna vez, yo a veces soy abogado del diablo, alguien me pregunta un caso y a veces resulto antipática para algunos de mis clientes, porque vienen, mire doctora, quisiera asistencia familiar en 5,000. Ah, qué bien, eso es lo que usted quiere, pero el otro no puede. Pero le estoy tomando como abogado yo, no el otro, usted parece que está con otra parte. No. Eso es lo que usted quiere, lo que yo quisiera. Pero la otra parte gana 3,000. Entonces usted me está pidiendo algo que no es posible, no es porque yo esté con la otra parte, sino que yo le estoy mostrando que eso no es factible. Hoy sí hemos logrado tal cosa, ahora mandamiento de aprehensión, muy bien, está bien, pero su hija le ha dicho que si usted lo hace aprehender a su papá, se va a ir de su casa para vivir con él mientras esté detenido. Ahora eso, ¿cómo vamos a resolver? O sea, imaginar todos los escenarios. Cuando uno toma la decisión, tiene que imaginar todos los escenarios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay abogados, y habíamos, bueno, yo no, pero habemos abogados de que no, me has traído un caso, sí, no, esto te lo gano, no hay problema, trae tanto y yo te lo hago. Y después cuando nos damos cuenta, hemos perdido y nuestro cliente tiene que pagar las costas y costos, más los daños, más los perjuicios. ¿Por qué? Porque al momento de tomar mi decisión, yo no he medido el alcance de mi acto. Yo tengo un caso que es millonario, en que el abogado ha planteado un trámite ejecutivo, pero en el apuro no se ha fijado que su documento ya no servía. Si en ese momento cambiaba el direccionamiento de ese documento, podía cobrar
como no lo ha hecho, pena, murió. Entonces, el momento que tomas decisiones, tienes que analizar todo eso. ¿Te va a ir bien? Bueno, todos quisiéramos y vamos a argumentar con la idea de que nos vaya bien, pero siempre hay que ponerse en el lado. Y si pasa esto, ¿cuáles son las consecuencias? Y si esto, ¿a qué nos va a ayudar? A que nuestro argumento esté mucho mejor estructurado y no tenga huecos, no tenga fallas. Entonces, hay que imaginar todas las alternativas. Cuanto mayor sea el número de alternativas imaginadas, más amplias son las posibilidades de llegar a un buen resultado. Porque si no hay oposiciones a la realidad, pues vamos a presentar todo lo que nos parece bien sin una especie de autocrítica. Entonces, para tomar decisiones hay que analizar todo. Es el primer paso dentro del estudio de caso. Y si tu primer paso está errado, todo tu caso se va a quedar trunco y no vas a tener los buenos resultados. Hay que entender cuáles son las consecuencias de la alternativa que yo estoy escogiendo, cuáles son las consecuencias. Yo quiero que esto salga positivo, pongo lo positivo. Pero ¿y si sale negativo, qué va a pasar? Entonces, ¿qué aflora en nosotros? Una lluvia de ideas. Empezamos a nosotros mismos cuestionándonos, a dar otras alternativas de solución que obviamente van a ser de mejor calidad porque están cuestionadas por nosotros mismos. Entonces, ya una vez que identifico el problema, tengo que realizar esa toma de decisión. ¿Para qué? Para tener un argumento de calidad. Siempre en las decisiones hay que poner todo en la mesa y ojo, algunos abogados somos avestruces. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el caso y si hay un problemita dentro de ese caso, nos oculta, o sea, nos hacemos los ciegos, no lo miramos y seguimos haciendo y a veces ese problemita es la piedra que nos va a hacer caer en el caso. Cuando hay algún problema, yo sé que en este caso no puedo iniciar un proceso penal porque ya ha prescrito. Pero ¿quién se va a dar cuenta? Yo le pongo nomás el proceso penal. Pero ¿cómo le voy a poner nomás el proceso penal sin considerar que ya está prescrito? En las primeras o después de un tiempo, la otra parte va a plantear prescripción, va a ganar, y todo el esfuerzo mío de haber hecho un argumento, olvidándome de esa prescripción, no va a servir para nada. Y voy a engañar a mi cliente haciéndole creer que vamos a ganar, que eso es lo típico. No, si yo veo que hay una prescripción para ese asunto penal, yo diré, no, pues, ya esto está prescrito, ya no corre. Entonces, ¿qué alternativa de solución hay tomando en cuenta que en la vía penal ya ha prescrito? ¿Podré incoar a civil en otra vía o tal vez buscar un tipo penal que tenga más años para que no haya prescrito? Algo así. Pero tengo que mirar los problemas para no soslayarlos, sino para, en función de su existencia, resolver el problema. Ahora, el grado de incertidumbre siempre va a haber. Yo puedo tener la mejor buena voluntad de atenderle a mi cliente, a Catherine, yo le estoy atendiendo. Mi idea es que vamos a ganar, pero siempre hay incertidumbre porque ese vamos a ganar no está en mis manos, está en manos de un juez. Por ahí ese juez hoy día se ha levantado con todo el genio al revés y no quiere atender a nadie ni nada, posiblemente nos den contra. Y ustedes van a ver que hay muchos casos de que son justos, son correctos, son legales, pero no se sabe por qué. La gente sigue metida en el bollo. Yo tengo uno, que ayer hemos tenido una audiencia muy graciosa, en la que le han iniciado un proceso a esta persona por apropiación indebida de fondos previsionales. Es decir, yo, empleador, tengo la obligación de retener las AFPs para mi trabajador. Y yo, empleador, es el que tengo que
soy la persona que tengo que depositar esos fondos en la futuro, que en previsión, etcétera, donde le... Si no lo hago, la previsional me inicia un proceso por apropiación indebida porque yo tengo la obligación de depositar esos fondos y no los he hecho. En este caso, el señor no se olvidó por problemas internos, no llegó a depositar, creo, 6 meses. Y le han abierto proceso por apropiación indebida de esos fondos previsionales. Y resulta que la anterior semana fue a pagar, porque el pago extingue la acción. ¿Y saben qué? El interesado no quiere recibir, la AFP no quiere recibir, ha dicho que ya no va a recibir, que ya está cometido el delito, que ahora tienen que pagar más, que los intereses, o sea, la ley dice pagas y se termina el problema, se archiva el proceso. Pero como la gente se inventa, un juez le ha dicho, bueno, entonces antes de declarar que se ha pagado, haga una nueva liquidación, y han hecho una liquidación con un monto que ha triplicado el monto, y eso ya es ilegal. Entonces, fíjense, ya ha pagado y lo legal es el archivo. Si ya has pagado un monto que esté en una ficha, pues con eso terminó. Pero no, ahora se han inventado de que no es eso, que hay que aumentar, que los daños, perjuicios, y esas facultades no tiene una institución de esa naturaleza. Entonces, muchas veces puedes tener la razón, pero hay una parte que ustedes tienen que considerar cuando hagan sus planteamientos, la incertidumbre. Puedes hacerlo muy bien, pero no tienes la certeza del 100% porque hay circunstancias que no van. Sin embargo, nosotros como buenos argumentadores debemos tener la mayor certidumbre posible para el análisis de un caso y tenemos que estar seguros de nuestra determinación. Ahora bien, hoy, y finalmente, si hay riesgos, bueno, en el momento preciso habrá que indicar y hacer conocer a los clientes cuáles pueden ser las posibilidades de riesgo. Bien, hoy vamos a hacer un argumento escrito. Yo voy a contar una historia muy chiquita. Quiero que ustedes, en no más de 15 minutos, me elaboren un memorial. ¿Todos me están escuchando? Es un memorial, sí. Ya. No es un memorial con análisis de caso todavía. Es un memorial puro y simple. Ustedes tienen que saber redactar memoriales desde el más simple hasta un recurso de nulidad. Bien, vamos a comenzar con un memorialcito bien chiquito, de media página. Por eso les estoy dando 10 minutos. A ver, que sea algo de la vida cotidiana. Van a hacer un memorial, no carta, memorial, dirigido al REHAP. En el REHAP no se necesita memorial, se llena un formulario, pero por la práctica que vamos a hacer, voy a pedirles de que hagan un memorial. ¿Qué es el REHAP? Es el registro de antecedentes judiciales. En el REHAP, toda persona que ha sido condenada, tiene detención preventiva, etcétera, está registrado. Si Periquito ha estado con detención preventiva y ya ha salido en libertad, si pide una certificación al REHAP, le va a salir que ha estado detenido preventivamente. Si alguien ha sido condenado, igual, va a salir en el REHAP una certificación que acredite o un informe que acredite que ha sufrido condena de 3 años por el delito de hurto, por ejemplo. Y si alguien no ha tenido ningún problema, el REHAP va a informar de que nunca ha tenido antecedente judicial. En el REHAP se registra todo lo que significa, así sea un día,
privación de libertad o sentencias de condena. Periquito López ha tenido 3 sentencias de condena, el año tal por tal delito en tal juzgado, el año tal en tal delito por tal juzgado. Eso te da el REJAP, por eso se llama registro de antecedentes penales. Ya. Ustedes van a postular a ser abogados de la Procuraduría del Estado. Ya, hay un cargo para ser abogado en la Procuraduría del Estado. Y ustedes están interesados en ese cargo. Y entre los requisitos les piden el certificado del REJAP. Y eso se pide en toda institución para saber que quien está entrando a trabajar tiene un file limpio. Ya. Entonces, ustedes necesitan un certificado, un informe, mejor, o certificado del REJAP sobre antecedentes judiciales, registro de antecedentes judiciales, porque en la convocatoria me dicen de que debo presentar como prueba el certificado del REJAP, de que no tengo antecedentes. Resulta que han ido al REJAP y no les quieren dar el certificado y les dicen, presente un memorial y explique los motivos por los que quiere este certificado. Y ustedes deben hacer el memorial. En este caso no necesitan identificar el problema, pero sí necesitan argumentar el memorial. Tienen 10 minutos para hacer el memorial y luego yo voy a escoger a quien vea conveniente para que no los lea. Persona que me diga, no he terminado ahorita, en un ratito, le voy a poner otra vez 0 en su práctica, porque ya saben muchos que tienen 0 en la práctica que hemos hecho. ¿Por qué? Vamos a ir así de a poquito y vamos a llegar a la práctica nuevamente de esa audiencia virtual para que en segundo turno todos puedan realizar ese trabajo y los que ya me han entregado tendrían su segunda nota de aprobación. Bien, comiencen a trabajar. Aparicio, Valeria. Presente, doctora. Aillón. Presente, doctora. Kawaya. Kawaya. Presente, doctora. Presente, doctora. Calle. Presente, doctora. Alisaya. Presente, doctora. Kanki. Presente, doctora. Cardoso. Presente, doctora. Chura. Presente, doctora, buen día. Buen día. Colque. Buen día, doctora. Presente. Buen día. Cortés. Buenos días, doctora. Presente. Bien. Dávalos. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Flores. Flores. ¿No está Brian?
Flores María René. Presente, doctora. Hidalgo. Presente, doctora. Jiménez. Presente, doctora. Laurel. Presente, doctora. Luna. Presente, doctor. Amani. Presente, doctora. Martínez. Martínez. Es la segunda clase que no viene, Vania. Mendiola. Presente, doctora. Ochoa. Naga. Presente, doctora. Cara. Presente, doctora. Aranda. Presente, doctora. Buen día. Diapocuata. Kisbert. Presente, doctora. Buenos días. Tienes falta, sí, Beli, ¿qué ha pasado? Estoy un poco delicada de salud, doctora. Ah, caramba, hay que cuidarse. Bueno. Rojas. Presente, doctora. Tambo. Tambo. Ilka. Doctora. Presente, doctora Vilca. Tambo está. No, no está. Bien. Bien, a ver, Paola, ¿puedes empezar a leer tu memorial? ¿O no lo has terminado todavía? No, doctora, un poquitito me falta. Ya, 3 minutos más para todos.
Paola, dame tu ejemplo. Ángeles, a ver. Ángeles ha levantado la mano. Y adelante, Ángeles. Ángeles y luego Paola. Está bien, doctor. Bueno, voy a redactar mi memorial. Empecé con la dirección, dice, señor registrador judicial de antecedentes penales. Solicita certificado de antecedentes penales. Otro sí. Ángeles Daniela Cardoso Guzmán, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad número 7272-177, expedida en Oruro, hábil por derecho, ante su autoridad con el debido respeto me presento y pido. Señor registrador, para fines de que mi persona pueda postular y acceder a un cargo en la Procuraduría General del Estado, solicito a su autoridad muy respetuosamente que se me extienda certificado de antecedentes judiciales. Para tal efecto, adjunto documentación requerida y cumpliré con los trámites de rigor. Fundamento mi solicitud en lo legalmente dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Otro sí, señalo domicilio la Secretaría de su digno despacho en La Paz, 19 de noviembre del 2020. ¿Qué documento estás adjuntando, Ángeles? Cédula de identidad, doctora. Correcto. Eso es importante porque te van a dar de acorde los datos de tu carnet de identidad. A ver, Paola, ¿cómo has hecho tu memorial? Gracias, Ángeles. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Bien, doctora. Primero he empezado con señor director del Registro Judicial de Antecedentes Penales La Paz, REJAP. Solicita extensión del Registro Judicial de Antecedentes Penales, otro sí, domicilio. Ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto, me presento, expongo y pido, señor director, que para los efectos jurídicos que en derecho me corresponden, solicito a su autoridad me sea extendido el correspondiente certificado de registro judicial de antecedentes penales de mi persona, Paola Peñaranda Romero, con cédula de identidad número 704-1394 La Paz, toda vez que para la respectiva postulación de mi persona a la Procuraduría del Estado, esta solicitud la realizo al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado y sea con todas las formalidades de ley. Otro sí, para conocer providencia, señalo la Secretaría de su digno despacho. Será Justicia, La Paz, 19 de noviembre del 2020. Muy bien, siempre coloquen, y me parece correcto lo que han hecho las dos alumnas de colocar para qué es, porque muchas veces cuando uno no fundamenta, no dice para qué es, en REJAP le ponen y le piden que uno informe para qué es, porque a veces es para trámites de, por ejemplo, si se va a hacer un trámite judicial de cesación a la detención, modificación de cautelar y otros, el REJAP tiene que saber, y en algunos casos inclusive te piden requerimiento fiscal para darte ese tipo de certificaciones, dependiendo del caso. Están muy bien los memoriales de orden tal vez en el tema de la redacción, pero me parecen perfectos. Ahora bien, vamos a dar un pasito más. Vamos a dar un pasito más. Bueno, ya. Anoten los datos y van a redactar la siguiente demanda. Van a plantear una demanda de lo que les decía esta mañana, y vamos a utilizar ese ejemplo, de modificación de asistencia familiar. Vamos a pedir el incremento de asistencia familiar. Ya. Ustedes tienen el rol de abogados y tienen que argumentar, porque ese es el efecto práctico de la argumentación, ¿verdad? Tienen que argumentar por escrito, porque esta clase y la de mañana es todo por escrito y la próxima semana es todo verbal ya con los IRACs. Ya. Anoten los siguientes datos, pero esta vez prohibido cambiar.
es el caso que yo les estoy dando. No voy a permitir que se cambie. Bueno, bien. La señora Ana María Corrales tiene una hija de 12 años de edad. El año pasado, en octubre del 2019, el juez del menor ha fijado una asistencia familiar en favor de la niña Margarita en la suma de 2.300 bolivianos. La señora tiene una hijita de 12 años de edad que se llama Margarita. El año pasado, en octubre, el juez ha fijado una asistencia familiar de 2.300 bolivianos para la menor. Punto. Entonces, tiene su pensión. Sin embargo, las necesidades de la niña han aumentado porque debe tomar obligatoriamente un curso de inglés con una pensión mensual de 500 bolivianos. El papá trabaja en el Ministerio de Hacienda y tiene un ingreso de 7.800 bolivianos. Entonces, la mamá necesita demandar el aumento de asistencia familiar para su hijita. Formulen una demanda de reajuste de asistencia familiar debidamente fundamentada, o sea, con argumentos. En este caso, ese es el relato, ¿verdad? En este caso, ustedes tienen que identificar el problema. Punto 1. Identificando el problema, observar alternativas. 2. Si van a plantear la demanda, cumplir los presupuestos del inciso 1, hacer una relación circunstanciada de los hechos, de los más trascendentes. Luego harán la fundamentación fáctica y probatoria, porque tienen que probar lo que están colocando en la demanda, la relación jurídica, y en los otros síes tendrán que colocar lo que corresponde. Voy a revisar el formato del memorial, pero además voy a revisar el argumento jurídico que ustedes van a presentar al juez. Comiencen, por favor. Doctora, una consulta. Dime. Doctora, ¿cuánto percibía el papá? 7.800. Ahí está bien, doctora. Doctora. Sí, dime, Micaela. ¿Cómo se llama la madre? Margarita, ¿qué hemos dicho, chicos? La hija se llama Margarita, pero la... O la mamá Ana que María se llama Corrales Corrales. Ana María Corrales Corrales. Oye, gracias, doctora. Doctora. Sí. Doctora, disculpe, lo escuché un poco entrecortado. Cuando dijo que las necesidades de la niña han aumentado y se deben tomar obligatoriamente
¿Qué más dijo ahí, doctora? Disculpe, no Ya, escuché. he indicado que la niña ha aumentado sus necesidades porque está obligada a pasar unos cursos de inglés cuya mensualidad son 500 bolivianos. Entonces, memorial fundamentado. No quiero, señor, tengo que mi hijita aumentar. No, fundamentado. Ahí tienen que poner si es necesario doctrina, ley, principio, lo que quieran ustedes, pero necesito una buena demanda. Doctora, Perdón, había estado con el micrófono apagado. Dime. doctora, ¿nos podría dar el nombre del papá? Bueno, le pondremos, a ver, ¿qué nombre te gusta, Chantal? ¿O qué nombre te disgusta para ponerle al papá ese nombre? Cualquiera, doctora, Periquito. Ya, dime, pues, cualquiera. Periquito, doctora. Ya, Periquito, ya. Periquito Sanabria. Listo. Que trabaja en el ministerio. Ya. Y esa pregunta es importante porque me imagino que tienen que poner generales de ley, ¿no ve?
Bien, creo que no han terminado, ¿verdad? ¿O hay alguien que ha terminado? No. Todavía no, doctora. Mañana nos toca a la misma hora con su memorial, por favor, todos, porque luego de este memorial, este es el memorial de demanda, nos toca hacer el memorial de apelación. Entonces, es un memorial un poco más argumentado, que lo vamos a hacer mañana. Entonces, ¿se fijan cuál es la esencia práctica del argumento? Ahorita ustedes están demorando porque están siguiendo todos los pasos de estudio de caso y están elaborando argumento. Mañana voy a revisar sus argumentos. Hasta mañana, jóvenes. Doctora. Sí. El memorial que teníamos que entregar hoy día, que nos dio ayer, ¿también lo va a revisar mañana? Todo voy a revisar mañana. Ya, doctora. ¿Ya? Doctora. ¿Por qué he cambiado un poco de sistemática? Porque tengo que estar en función de lo que ustedes producen. Porque me he dado cuenta que tengo que empezar de lo chiquitito porque hay algunos que se enredan y no me pueden hacer memoriales simples. Mucho menos me van a hacer la argumentación de un recurso. Entonces veamos eso, ¿ya? Dime, querida Micaela. Doctora, ¿este caso de la asistencia familiar de reajuste es un memorial o es una demanda? Es una demanda. Es Ah, una ya. demanda. Bueno, ha pasado esto. La mamá necesita 500 pesos más mensual para su niña. Es una niñita que tiene 12 años, que tiene una pensión que ya le han fijado de 250. Entonces, ahora ustedes tienen que lograr que esos 250 se aumenten. Por eso he hablado de reajuste de asistencia, ¿ya? Bien, mañana los veo a la misma hora. Hasta mañana, jóvenes.